¿Alguna vez te has encontrado en una discusión donde, incluso después de decir todo lo que necesitabas, te alejaste sintiendo que habías perdido? ¿Alguna vez has sentido ese nudo en la garganta? Como si cada palabra dicha te hubiera alejado más de tu propia fortaleza. Tal vez estás rodeado de personas que hablan alto, interrumpen, se burlan y dominan ambientes con arrogancia disfrazada de confianza. Y quizás, en el fondo, creíste que guardar silencio era una señal de debilidad, que no defenderte era rendirte, que no reaccionar era perder. Pero, ¿y si te dijera que todo esto es una ilusión? ¿Que el verdadero poder nunca ha estado en las palabras, sino en su ausencia? Nietzsche, uno de los pensadores más incomprendidos de la historia, vio algo que pocos tienen el coraje de admitir. Aquellos que hablan demasiado revelan demasiado. Aquellos que necesitan convencer ya están en desventaja. El mundo nos enseña que debemos luchar, explicarnos, defender nuestras ideas, como si cada conversación fuera una batalla por la verdad. Pero Nietzsche propone algo diferente, un camino más sutil, más letal e infinitamente más inteligente. Él creía que el silencio no es solo una ausencia de ruido, sino una presencia abrumadora. El silencio desconcierta, desestabiliza y obliga al otro a confrontarse a sí mismo. Este video es para ti, que constantemente te sientes ignorado, opacado, invalidado. Para ti, que sales de conversaciones con la sensación de que nadie realmente escuchó lo que querías decir. Para ti, que estás cansado de ser el blanco fácil, el bueno, el que intenta mantener la paz mientras otros se aprovechan de tu calma. Tal vez has confundido tu silencio con sumisión, pero hoy te mostraré que el silencio puede ser tu arma más poderosa y que la verdadera victoria no proviene de ganar una discusión, sino de nunca necesitar entrar en una. Prepárate para ver el silencio bajo una nueva luz, no como una ausencia de respuesta, sino como la respuesta definitiva. Adentrémonos en las ideas de Nietzsche y descubramos cómo dominar cualquier situación sin decir una sola palabra. ¿Por qué sentimos tanta necesidad de responder, refutar, corregir, demostrar que tenemos razón? Porque en el fondo, hemos sido condicionados a creer que la verdad debe defenderse a capa y espada, que si permanecemos en silencio, estamos permitiendo que otros ganen. Pero Nietzsche veía esto como un síntoma de nuestra mayor debilidad, el miedo a parecer débiles, y detrás de este miedo está el ego. Un ego frágil, que no puede soportar ser cuestionado, que confunde el desacuerdo con un ataque, y convierte cualquier conversación en un campo de batalla. Nietzsche decía que la mayoría de las personas no buscan la verdad cuando discuten. Buscan poder, buscan reafirmar sus creencias, no porque sean sólidas, sino porque si se tambalean, todo se derrumba. La argumentación en este sentido no es una herramienta de sabiduría, sino una armadura defensiva, un grito desesperado del ego para mantener el control de la narrativa. ¿Y qué significa esto? Que cuando sientes la necesidad de justificarte, de probar tu punto, ya has entrado en su juego y has perdido, porque la simple necesidad de justificar tu posición muestra que aún estás atrapado en el deseo de ser aceptado, validado, comprendido. Nietzsche llamaba esto la moral de la manada, el comportamiento de aquellos que viven bajo las expectativas de los demás, que quieren ser vistos como buenos, correctos, justos. Pero esta búsqueda de aprobación es exactamente lo que te mantiene débil. La verdadera fuerza, según Nietzsche, no está en convencer a otros, sino en no necesitar hacerlo. Está en sostener tu visión, incluso frente a risas, críticas o rechazo. Está en ser incomprendido y permanecer inquebrantable. Lo que él nos propone es un tipo de poder que no se mide en victorias verbales, sino en el dominio interno. Un poder que surge de la capacidad de permanecer calmado mientras todos a tu alrededor pierden el control. Un poder que crece cuando dejas de reaccionar,
Si realmente quieres ganar, necesitas entender esto. El juego de la discusión es un teatro, y el primero en levantarse para actuar ya ha perdido. Nietzsche sabía que la mente reactiva es una mente subyugada. La mente observadora, esa es la peligrosa, porque está por encima de la necesidad de probar algo. Pero entonces, si no debemos reaccionar, ¿cómo podemos ejercer poder sobre los demás? Si las palabras nos traicionan, ¿cómo hacemos sentir nuestra fuerza sin pronunciar una sola frase? Nietzsche tenía una respuesta para eso, y se encuentra en el ideal del Übermensch, el ser que trasciende las limitaciones de la moral común y domina el mundo a través del autocontrol absoluto. En la siguiente parte, exploraremos esta figura y comprenderemos cómo encarna el uso estratégico del silencio como arma de dominio. ¿Estás listo para este nivel? Porque a partir de aquí, el silencio comienza a hablar. Si este contenido tiene sentido para ti, haz clic en el botón de suscribirse y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Nietzsche no escribió para los débiles. Escribió para los pocos que tienen el coraje de mirar hacia adentro, confrontar su propia miseria y transformarla en fortaleza. Para él, el ser humano común vive atrapado por convenciones, moralismos y la necesidad de los aplausos de los demás. Pero existe otro tipo de ser, raro, peligroso, libre. El Übermensch, u hombre superior, no vive reaccionando al mundo. Él moldea el mundo a su propia imagen, y lo más impresionante es que a menudo lo hace en completo silencio. Él, Übermensch, no necesita ganar debates, no participa en juegos emocionales baratos. Observa, comprende, escoge cuidadosamente cuándo hablar y, más importante aún, cuándo permanecer en silencio, porque ha entendido algo que otros ignoran. El silencio es una forma de lenguaje, un lenguaje que no trata de convencer, sino que impone presencia. El silencio del Übermensch no está vacío. Es una amenaza, es autoridad, es el sonido del autocontrol. Mientras otros gritan, él exige respeto con su mirada. Mientras otros explican, él observa y revela las debilidades de los demás simplemente con su calma. Su silencio es una muralla. Los que están al otro lado se desesperan tratando de adivinar qué hay detrás de ella. Y en esa desesperación cometen errores. Revelan demasiado, pierden el equilibrio. Este silencio no es pasividad, es el control absoluto de su propia energía. Es economía estratégica. El Übermensch sabe que cada palabra pronunciada es un movimiento revelado. Cada reacción emocional es una exposición de un punto débil. Por eso permanece callado. No porque no tenga nada que decir, sino porque no necesita decir nada. Ha trascendido la necesidad de probar algo a alguien. Su presencia ya habla por él. Y más aún, perturba, porque su silencio obliga a los demás a mirar hacia adentro, a enfrentar su propio ruido. En una sociedad de ruido, aquellos que dominan el silencio son reyes. Nietzsche veía al Übermensch como quien crea sus propios valores, sus propias reglas, la moralidad propia. Él no depende de la validación de nadie, y es por eso que es temido. Porque nada desestabiliza más que un individuo que no puede ser manipulado por la culpa, el miedo o la necesidad de aceptación. Su silencio es el escudo contra todos esos mecanismos, y cuando habla es porque sus palabras derribarán un imperio. Pero esto plantea una pregunta esencial. ¿Qué hace que el silencio sea tan inquietante para los demás? ¿Por qué tanta gente se siente amenazada cuando alguien simplemente elige no reaccionar? ¿Qué ocurre en la mente humana cuando la confrontación esperada es reemplazada por una abrumadora ausencia? La respuesta radica en la psicología, y eso es exactamente lo que exploraremos en la siguiente parte. Porque para entender el poder del silencio,
Primero necesitamos comprender el caos que genera en las mentes de los demás. Y créeme, es mucho más profundo de lo que parece. El silencio no es solo la ausencia de sonido, es un espejo, y lo que refleja, para muchos, es insoportable. Cuando eliges no reaccionar, no solo estás silenciándote a ti mismo, estás obligando a la otra persona a escuchar su propia voz, a confrontar sus propios argumentos sin la comodidad de la resistencia externa. Y eso desestabiliza, porque la mayoría de las personas no hablan para expresarse. Hablan para protegerse, para convencerse a sí mismas, para ocultar el vacío que existe entre lo que dicen y quienes son. Y entonces, cuando permaneces en silencio, su disfraz se cae. La psicología social ya ha demostrado que en situaciones de confrontación, el silencio es percibido como juicio. No importa si solo estás escuchando. El hablante comienza a sentirse expuesto, inseguro. ¿Por qué? Porque sin tu respuesta, sin tu reacción, pierden el control de la narrativa. El cerebro humano entra en estado de alerta. La amígdala, la región del miedo y la ansiedad, se activa. La otra persona comienza a proyectar sus propios miedos sobre ti. ¿Me está juzgando? ¿Notó mi inseguridad? ¿Sabe que estoy fingiendo? Y en este campo de batalla psicológica, el silencio actúa como una hoja invisible, corta donde nadie ve, pero todos sienten. Nietzsche intuyó esto mucho antes de que la psicología moderna lo confirmara. Para él, la persona común vive como esclava de sus reacciones. Actúan por impulso, reaccionan por vanidad, hablan por miedo a ser olvidados. El espíritu superior, aquel que se domina a sí mismo, guarda silencio, porque saben que cada palabra pronunciada es una pieza entregada al enemigo. Cada reacción emocional es un grito involuntario que revela dónde atacar. Además, el silencio tiene un efecto devastador sobre los manipuladores. Las personas que prosperan con el control emocional de los demás dependen de sus reacciones para mantenerse en el juego. Cuando no reaccionas, rompes el ciclo, y el manipulador entra en pánico. Necesitan tu respuesta para validar su propia posición. Sin ella, se pierden. Se rebelan, muestran la debilidad que han intentado tanto ocultar. Pero hay algo aún más profundo. El silencio también activa dolores no resueltos, despierta traumas de rechazo, abandono, humillación, porque de repente la otra persona se da cuenta de que no está en el centro, que sus palabras no son suficientes, que su presencia no tiene impacto, y esto es intolerable para el ego narcisista. Es por eso que, cuando guardas silencio, no solo te estás defendiendo, estás atacando donde más duele, en el corazón de la ilusión. Por eso, el silencio requiere fuerza. Es incómodo, no solo para los demás, sino también para ti, porque va en contra de todo lo que te han enseñado, contra el impulso de reaccionar, justificarte, explicarte. Pero precisamente por eso es poderoso, porque exige dominio, y el dominio es el verdadero poder. Ahora que entiendes cómo opera el silencio en la mente del otro, cómo activa inseguridades, derrumba defensas y desenmascara posturas, es hora de ir más allá, de dejar de ser solo un observador y convertirte en alguien que usa esta fuerza de manera intencionada, estratégica. En la siguiente parte descubrirás exactamente cómo transformar el silencio en un arma consciente. Cómo ganar cualquier discusión sin decir una sola palabra. Y cuando aprendas a hacer esto, nadie podrá controlarte nunca más. Ha llegado el momento de dejar de entender meramente el poder del silencio y comenzar a usarlo, porque el conocimiento sin práctica es solo una teoría muerta. A partir de ahora, aprenderás a transformar tu silencio en un arma de precisión. Ya no como un escudo defensivo, sino como una hoja afilada, lista para cortar las máscaras de los demás en el momento exacto en que menos lo esperen. Y el primer paso es simple, pero brutal. Guarda silencio cuando tu voluntad grite por una respuesta. Esto requiere fuerza, porque todo en ti querrá reaccionar, querrá justificar, querrá demostrar que tiene razón. Pero ese deseo es veneno. Cada vez que cedes ante él,
Revelas que sigues bajo el control de los demás, que todavía te importa lo que piensen, que sigues jugando su juego. El verdadero silencio solo nace cuando matas esa necesidad, cuando entiendes que no le debes nada a nadie, que la verdad no necesita ser dicha para existir. La segunda arma del silencio es la observación. Mientras otros hablan, se pierden en explicaciones e intentan llenar el vacío con palabras. Tú escuchas, pero no escuchas como alguien que espera su turno para hablar. Escuchas como un cazador que escucha los pasos de su presa en el bosque. Percibes los miedos ocultos entre líneas, las sutiles contradicciones, las inseguridades disfrazadas de arrogancia. Y almacenas todo esto, porque cuando hables y hablas, será quirúrgico. Será con la precisión de alguien que domina el territorio emocional del otro. La tercera arma es el tiempo. Aprende a dejar que el silencio perdure. La pausa es un elemento de tensión, y la tensión es poder. Mientras la otra persona habla, esperando tu reacción, y ésta no llega, experimentan un colapso interno. El malestar crece. Su mente comienza a llenar el vacío con suposiciones, miedos, paranoia. Una simple mirada tuya, acompañada de silencio, puede tener más impacto que 10 frases bien formuladas. La cuarta arma es la imprevisibilidad. Cuando dominas el silencio, te vuelves impredecible. Y lo impredecible siempre es temido, porque las personas no saben qué esperar de ti. Y cuando no saben qué esperar, pierden la ventaja. Se vuelven cautelosos. Comienzan a medir cada palabra. Inviertes la lógica de la interacción. De reactivo, te conviertes en el centro gravitacional de la conversación. En este punto, el silencio ya no es ausencia, es pura dominación. Pero ten cuidado, no confundas el silencio con la pasividad. Nietzsche nunca fue un defensor de la debilidad. El silencio del que estamos hablando aquí es activo, tenso, cargado de intención. No estás reteniendo, estás preparando, eligiendo, posicionándote con una fuerza que no necesita ser mostrada para ser sentida. Y cuando llegue el momento adecuado, el momento en que el silencio ya haya dicho todo lo que tenía que decir, puedes hablar. Una sola frase, un comentario preciso, algo que termine la discusión. No porque fuera más fuerte, sino porque fue más verdadero, más profundo, más innegable. Pero esto nos lleva a un tema aún más delicado, porque hasta este punto hemos hablado de cómo usar el silencio para ganar. Pero hay momentos en que el juego no trata solo de ganar, sino de sobrevivir emocionalmente. Hay situaciones en las que las personas no solo están debatiendo contigo, te están usando, manipulando, drenando. Y tú, sin darte cuenta, estás entregando tu poder día tras día. Estás siendo dominado sin que se pronuncie una sola palabra. Y ahí es donde llega el punto más oscuro de este viaje, cuando el silencio deja de ser estrategia, pero un grito silencioso de alguien que ha perdido el control de su propia vida. En la siguiente parte, expondremos esta verdad. Mostraremos cómo podrías estar siendo usado sin siquiera darte cuenta. Porque mientras crees que estás evitando conflictos, alguien podría estar construyendo un imperio sobre tu silencio. Y Nietzsche ya lo sabía. ¿Hay algo más perverso que ser silenciado? Es ser condicionado a pensar que el silencio es tu única opción, que tragar tu ira, ceder en discusiones, evitar el conflicto a toda costa es sinónimo de madurez, que guardar silencio es una señal de equilibrio. Pero, ¿y si te dijera que esto podría ser una trampa? ¿Que muchas veces este tipo de silencio no es sabiduría, sino sumisión disfrazada? Nietzsche lo vio con brutal claridad. Lo que llamas paz a menudo no es más que tu rendición domesticada. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas aprovechan tu calma? Tu capacidad de escuchar, de pasar por alto, de evitar enfrentamientos. Empujan sus ideas, imponen sus voluntades, ocupan espacios que eran tuyos y tú los dejas. Te convences de que no vale la pena pelear, que es mejor mantener la armonía, que no es para tanto. Pero la verdad es una sola. Estás pagando un precio muy alto por esta falsa paz. Y lo peor de todo
Estás siendo utilizado por aquellos que saben que nunca reaccionarás. Nietzsche habló de la moralidad de los esclavos, ese sistema de valores construido por los débiles para sobrevivir en un mundo dominado por los fuertes. Es la moralidad de la resignación, de la culpa, de ser bueno. Un código invisible que te enseña a anularte, a disminuirte, a conformarte y aún sentirte virtuoso por ello. Pero Nietzsche no escribió para aquellos que se resignan. Lo hizo para aquellos que tienen el coraje de romper estas cadenas, para aquellos que se dan cuenta de que están siendo utilizados y deciden dejar de participar en su propia sumisión. Cuando aceptas este tipo de silencio, el que te traga desde adentro, estás entregando tu poder sin siquiera darte cuenta. Estás siendo moldeado por las expectativas de otros. Ya no eres tú mismo, eres lo que otros necesitan que seas. Y esto es lo opuesto a lo que Nietzsche llamó la voluntad de poder. Porque la verdadera voluntad de poder no es gritar, no es dominar a otros, es dominarse a uno mismo, es recuperar el control de tu propia narrativa, es permanecer en silencio, no porque tengas miedo, sino porque no le debes nada a nadie. Este silencio de sumisión necesita morir. Y en su lugar debe nacer el silencio de presencia, el que no se doblega, el que no humilla, el que no pide disculpas por existir, el que se alza en medio del caos y, sin decir una palabra, cambia el curso de la situación. Este es el silencio que Nietzsche respetaría, el silencio del individuo que se ha convertido en el dueño de sí mismo. Pero ¿cómo alcanzar este nivel? ¿Cómo pasar de ser manipulado a ser el amo de tu propia presencia? ¿Cómo matar la moral de la manada dentro de ti y renacer como alguien que impone autoridad incluso en silencio? La respuesta reside en la figura más poderosa de la filosofía de Nietzsche, el Übermensch, superhombre. Ya hemos hablado de él. Ahora es momento de entender cómo convertirte en uno. En el próximo y último capítulo descubrirás qué se necesita para encarnar este nuevo tipo de ser humano, porque el mundo no necesita más habladores, necesita a aquellos que dominan el silencio y reinan con él. Hemos llegado al punto final, y ahora necesito que entiendas una cosa con toda la claridad posible. El silencio no es ausencia, no es vacío, no es un espacio entre frases. El verdadero silencio es pura presencia. Es maestría, es la señal de que ya no estás reaccionando al mundo, estás moldeándolo con tu mera existencia. Nietzsche nunca escribió para aquellos que se contentan con sobrevivir, escribió para aquellos que quieren trascender, para aquellos que están dispuestos a arrancarse las máscaras que la sociedad impuso, aunque duela. El silencio del Übermensch no es el silencio del oprimido, ni del cobarde, es el silencio del guerrero que ya ha ganado. Incluso antes de que comience la batalla, es la quietud de quien ya no necesita probar nada a nadie, porque sabe quién es, y más importante aún, sabe lo que merece. Ahora, mira tu vida. ¿Cuántas veces has guardado silencio por miedo, por culpa, por no querer molestar? ¿Cuántas veces has permitido que otros decidan por ti, hablen por ti, pisoteen tu verdad? Basta. Nietzsche diría que vivir así es un insulto a la existencia misma, que aceptar este tipo de silencio es traicionarte a ti mismo. A partir de hoy, tu silencio necesita cambiar de tono. Debe dejar de ser una escapatoria y convertirse en un grito invisible de autoridad, en un límite, en una afirmación de quién eres, aunque nadie lo entienda. Porque quien eres no necesita ser comprendido, necesita ser vivido. Y eso requiere coraje. ¿Tienes ese coraje? Entonces comenta abajo. Elijo el silencio que exige respeto, no solo para que yo sepa que llegaste hasta aquí, sino para que puedas afirmar públicamente esta elección, este compromiso contigo mismo. Porque las palabras tienen poder, incluso cuando hablan sobre el silencio. Y no te detengas aquí. El siguiente video es esencial. Ampliará lo que aprendiste aquí y llevará tu mente aún más lejos. Velo, no por mí, sino porque mereces trascender. Y recuerda, los débiles gritan, los fuertes permanecen en silencio,
Los sabios eligen cuándo.